corazón. Romanos 12:12, quiero que lo lea. Pablo dice allí, después de explicar un poco sobre los dones que el Señor de manera generosa nos regala cuando nacemos, los dones motivacionales que llamamos, aparece con una palabra muy bonita en el verso 9, dice: el amor sea sin fingimiento. Es una lista de los deberes de nosotros los cristianos, de quienes seguimos a Cristo. Y termina ese verso, el 12, diciendo: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Wow, 3 cositas allí que me quedaron sonando: gozosos, sufridos y constantes. Gozosos, sufridos y constantes. Así he titulado este mensaje. Pero quiero enlazarlo porque el Señor me regalaba también unos días antes. Recordaba la historia de uno de los reyes más insignes de Judá. Vivió en unos tiempos muy duros, muy complicados. Está caminando el reino dividido. Israel se ha dividido de Judá. Y los reyes de Israel han ido de peor en peor. Comenzaron mal a través de un rey que se llamó Jeroboam, que hizo lo malo delante de Jehová. Y todos de allí en adelante nunca se vio un hombre bueno en Israel. Se apartaron de Dios hasta cuando el Señor quitó la cobertura que tenían y Asiria vino impetuosamente y los llevó cautivos. Estando en ese momento, cuando Israel es llevada cautiva a Siria y acabada la ciudad de Samaria, reinaba en Judá un rey que se llama Ezequías. Su nombre significa Jehová ha fortalecido. Ezequías tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Y dice la palabra en 3 libros. Es una cosa muy particular, creo que es una de las pocas historias que se narran en 3 libros distintos de la Biblia. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 18 y 19, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, y también Isaías, el profeta, dedica 2 capítulos, el capítulo 36 y 37. Yo quiero tomar el libro de Segunda de Reyes. Dice que estando allí, comienza a reinar a los 25 años, Ezequías, y dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que hizo David su padre. Quiero que me entienda esto. David no fue el padre de Ezequías. Ezequías es descendiente de David, pero entre David y Ezequías han pasado muchísimos años. Solamente que Ezequías tenía el corazón de David su padre. ¡Qué hermosura! Hizo tantas cosas que le dejaron allí en la historia. Quitó los lugares altos de adoración en los que Judá se había prostituido adorando dioses extraños. Dice la palabra que restauró la Pascua. Muchos años habían pasado sin que se celebrara la Pascua. Ezequías prepara un ejército de adoradores en vez de soldados. Mandó a construir instrumentos musicales, preparó cantores y levantó, por primera vez se celebró la Pascua en Jerusalén después de muchos años. Pero no solamente hizo, sino que quitó todo símbolo de acera de una diosa pagana, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho 1000 años antes, pero que había llevado a Israel a prostituirse porque iban y le ofrecían incienso a ese pedazo de cobre. Esa serpiente que sirvió en aquel tiempo cuando iban por el desierto y la serpiente los mordían a los israelitas. Entonces cuando miraban la serpiente, el veneno de la serpiente no les hacía daño, pero la guardaron y se les convirtió en un ídolo. Entonces cuando Ezequías ve ello, dice que la volvió pedazos y le puso como título Neustán. Estoy hablando del verso 4 en capítulo 18 de Segunda de Reyes. Neustán, que significa cosa de bronce. Eso no es más que una cosa
le recordó a los israelitas. Hizo cosas también maravillosas que narra el segundo libro de Crónicas en el capítulo 32. Quisiera que ahora más tarde lo leamos. Y dice el verso 5, Segunda de Reyes 18:5, y en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él en todos los reyes de Judá. Pero me quiero quedar con esa primera frase. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Y me pareció tan hermoso como el Señor me llevaba a entender cómo aquello que enseñó Pablo años después, lo vivió este hombre. No solamente estuvo gozoso en la esperanza, fue sufrido en medio de la tribulación que vivió, sino que fue constante en la oración y nos enseñó cómo se resuelve todo asunto, todo problema, toda circunstancia difícil tiene una solución para los que ponen su esperanza en el Señor. Amén. Recordará usted esa historia maravillosa, yo no la puedo, le puedo pedir que la lea aquí, pero cuando tenía 14 años de llevar su reinado y 8 años antes haber visto caer a Israel, al pueblo vecino, al pueblo hermano, los vieron caer y ser llevados cautivos por el rey Senaquerib, el rey de Asiria. Asiria se ha levantado como una potencia mundial, ha conquistado todas las naciones, ha hecho despojos de todas las tribus a su alrededor. Y está Jerusalén allá, lleva 14 años lleva Ezequías reinando en Jerusalén y en Judá, sin tener miedo de Senaquerib. Levantó muros, fortificó la ciudad de Milo, que era la ciudad íntima del rey David, era como la casa de los reyes. Levantó y fortificó, cerró toda corriente de agua, porque era por lugares donde podían entrar los enemigos. Cerró todo el lugar y no le tuvo miedo a Senaquerib. Dice que todo el mundo era tributario, todo el mundo le pagaba a Senaquerib para que no lo invadiera, pero él durante 14 años no quiso, porque confió en Jehová. Pero a los 14 años dice que Senaquerib se acercó tanto, sitió a Jerusalén. Entonces el rey, siendo prudente, le dijo: no nos invadas, dinos qué tengo que hacer. Y él le manda y lo pone como tributario. Dice el verso 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria le impuso a Ezequías, el rey de Judá, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro. Y comenzó él a tributar. Pero escúchenme bien, el enemigo, nuestro enemigo, es abusivo. Entonces dice a renglón seguido que después el rey simplemente no le pareció suficiente y mandó unos emisarios, los 3 hombres más importantes de su nación, para amedrentar a Ezequías y para amedrentar el pueblo. Dice que se acercan esos hombres, los emisarios del rey Ezequías se acercan a ellos y ellos le dicen: díganle a Ezequías, ¿en quién está confiando? ¿En quién ha puesto su confianza? ¿Acaso creen que ese Dios los va a librar? Y comparan a nuestro Dios, al Dios de Ezequías, con los dioses de las naciones vecinas. Y les dicen: miren a Egipto, miren a este, miren a lo otro. Los dioses de ellos no pudieron hacer nada contra nosotros. Y se ufanan. El rey, estos emisarios del rey Ezequías le dicen a ellos: háganme un favor. ¿Pueden hablar ustedes en idioma extraño? No hablen, por favor, en idioma judaico, para que el pueblo no escuche lo que ustedes dicen. Ellos tenían la intención de guardar el corazón y la confianza del pueblo. Pero estos hombres malvados dicen: entonces comenzaron y se levantan en el muro y comienzan a hablar en lengua judaica para que todo el mundo entendiera. Y les dice: díganle a Ezequías que no confíe más en su Dios. El pueblo no confía en lo que Ezequías le dice, no los podrá librar. Y le hacen un ofrecimiento: si quieren ustedes vivir en buenas tierras y comer de lo que cultiven, vengan y entréguense al rey de Asiria. Esa ofensa le molestó tanto a Ezequías
Dice el capítulo 19 que cuando Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, envía emisarios al profeta Isaías, que era el hombre que predicaba en aquel tiempo, y le dice, mira lo que están diciendo. Segunda de Crónicas nos dice además que el rey Sennacherib no solamente le manda el mensaje, sino que le manda una carta, y en la carta transcribe las blasfemias contra Dios, diciéndole, ese Dios tuyo no es superior al nuestro y no los podrá liberar a ustedes. Y me gusta mucho, esta historia me encanta. Dice la palabra que Ezequías, después de que envía emisarios a Isaías, Isaías le manda a decir, no tengas miedo del rey Sennacherib, porque él va a ser destruido. Entonces con esa palabra entra al templo de Dios, se arrodilla allí, coge las cartas que Sennacherib le mandó, las pone sobre el altar y le dice, Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, mira lo que este impío está diciendo de ti. Y comienza a hacer una oración maravillosa. Él no dice, mira que me ha ofendido, mira que me maltrató. Él dice, mira lo que está diciendo de ti. Entonces Dios manda un mensaje a través del profeta Isaías, diciéndole, dígale que escuché su oración y que en efecto Sennacherib me ha ofendido. Y hace un despliegue a partir del verso 21 de cómo Dios se ha molestado con este rey de Asiria y de cómo hará juicio con él. Y termina con un verso, una promesa muy hermosa, el verso 29. Me voy a adelantar, lo tenía para el final, pero quiero que lo leamos desde ya. Dice, y esto te daré por señal, Ezequías. Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Quise adelantarla porque quiero que la tenga ahí en la cabeza. A mí me parece que estos tiempos no son diferentes a aquello en mucho de lo que vivió Ezequías. Tiempos difíciles, tiempos en los que el enemigo se ha levantado contra la iglesia, porque sin duda el habernos confinado, el impedir que nos congreguemos, el impedir que expresemos esto que sentimos cada día, que hace parte de nuestra vida, el poder compartir como una familia. También se ha levantado contra nuestra economía. Muchos de nuestras familias han pasado situaciones muy duras, muy críticas, pero también se ha levantado haciéndonos creer que la situación se va a complicar. Y yo quiero pegarme de esta palabra. Yo quiero recordar que hay tres cosas que tengo que hacer. Tomadas de ese pasaje del libro de Romanos, quiero que usted conmigo haga lo que hizo Ezequías tantos años antes, pero que no pasa, no deja de ser. Además de amar sin fingimiento, como son los deberes de todo cristiano, de ayudarnos unos con otros, de ser fervientes en lo que hacemos, hacerlo con pasión, ser diligentes en lo que tenemos que hacer, dice el verso 11. Pues dice que tenemos que ser gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Yo he querido hablar de eso. Gozosos en la esperanza. ¡Wow! El verso 5 dice, capítulo 18 que leímos, en Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ezequías vivió en tiempos en los que Israel estaba completamente prostituido. El papá de Ezequías fue un hombre impío también, hizo lo malo delante de Dios. Pero él llega y recuerda lo que Dios prometió a través de David. Recuerda lo que Dios enseñó a través de Moisés. Y dice, y puso su esperanza en Jehová. El verso 6 añade diciendo, y guardó los mandamientos de Jehová. Guardó en su corazón, no solamente dice que los practicaba, sino que
Guardar implica haberlos tenido por suyos. Sabía que obedecer a Dios trae bendición. Seguro recordó ese capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Si guardaren mis mandamientos, todas estas bendiciones os vendrán. Y tanto Segunda de Reyes como Segunda de Crónicas, como Isaías, insisten firmemente en que siempre fue prosperado por haber guardado la esperanza en Dios. Esperanza es la convicción que tenemos de que algo va a pasar. No se puede confundir con un deseo. Yo puedo desear muchas cosas, pero todas ellas se me quedan en eso, en una ilusión. Pero la esperanza está cobijada y amarrada a la convicción de que lo que yo recibí como una promesa vendrá sin duda. La esperanza me hace tener fe. Es sinónimo de esperanza, fe es sinónimo de esperanza, creer. No solamente se trata de creer en un Dios, sino de creer en sus promesas, de creer que lo que me ha dicho será, porque Él no es hijo de hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Es tener la convicción exacta de que vienen tiempos de gloria, porque todo lo que pasará en la tribulación y todo lo que narra el Apocalipsis, un libro al que le tenemos mucho temor, es solamente bendición para la iglesia. Un Dios que aparece a Juan y le dice, habla a las iglesias y las corrige y las prepara para el día final. Un Dios que luego dice que se desatará un tiempo de juicio en la tierra mientras la iglesia será apartada y llevada a un lugar distinto, porque nos guardará del día malo, dice la palabra. Un libro que dice que vendrán 1000 años, un milenio completo para vivir bajo el reino de Jesucristo en la tierra, y que luego vendrá el juicio donde se abrirá el libro que habla de la vida y su nombre está allí escrito porque a Dios le plació regalarle la salvación. Aquellos que hemos creído tenemos la esperanza, la confianza, la seguridad de que nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Entonces vendrá una eternidad. Hombre, ayer estudiábamos con mi familia escatología y llegábamos a un pasaje en el que hay una serie de enunciaciones de las cosas que vendrán para la iglesia. Y sentí interrumpir a mis hermanos, a mi mamá, y decirles, noten cuánto se está jugando un hombre cuando decide pecar. Noten cuánto estamos arriesgándonos cuando nos ponemos tontamente a buscar el pecado, a caer en pecado. Son muchas las bendiciones que vienen. Nosotros no tenemos puesta nuestra esperanza en un pedazo de yeso. Nosotros no estamos confiando en alguien que vino y nos prometió algo. Estamos confiando en el Dios que dio su vida por nosotros. Y si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pablo dice, recuerde, por favor, cuál es su esperanza y manténgase gozoso. Yo no sé si hay alguien triste, atribulado ahora, afligido, si de pronto su corazón está lleno de amargura. Yo le quiero recordar que si usted ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y si lo acepta ahora, si no lo ha hecho, puede tener la certeza, puede tener esta esperanza firme de que el Señor dará la salvación. Pero la salvación no es solamente pertenecer ahora a su iglesia, sino que vienen tiempos de gloria. Dios dice en su palabra que usted juzgará naciones, usted gobernará sobre la tierra. Solamente si lo puede creer y espera en ello, Dios le sostendrá. Mire, quiero que vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Porque quiero que me entienda esto bien. Recordará usted que Pablo
habla mucho de la armadura de Dios. Vea conmigo este texto, pero nosotros que somos del día, somos sobrios, no borrachos, habiéndonos vestido, diga conmigo, habiéndome vestido de la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Recuerda usted ese soldado? La armadura de Dios, creo que muchos han recibido esa enseñanza. El soldado romano se ponía un casco, se llama yelmo. Y ahí en ese casco representa la protección de su cabeza. Las armas letales podían tocar su cerebro, su cabeza y herir al soldado. Pues usted y yo nos vestimos con la esperanza de que el Señor nos está cubriendo. Pero ojo que a través de nuestros oídos llegan mentiras como llegaron las de Sennacherib. No confíen en Jehová, no pongan su esperanza en ese Dios. Y llegan esas ideas, llegan esos pensamientos a nuestra mente, haciéndonos creer que todo lo que hemos creído y en lo que pusimos nuestra esperanza es vano y es pasajero. Pero cada día se afirma más que lo que está pasando es parte de lo que Dios planeó. Usted tiene que tener esa coraza. La esperanza suya es como un yelmo que lo cubre a usted de esas ideas tontas, negativas y mentiras que vienen de Satanás. El enemigo vendrá con su lógica. El enemigo vendrá con sus mentiras, tratando de quitarle a usted la esperanza que tiene. Por usted tiene que llenarse de gozo, porque lo que tiene sembrado en su corazón, eso que guardó como Ezequías guardó, le permite gozarse aún cuando no tenga un plato de comida en su mesa. Le permite gozarse aún cuando esté en una cama en este momento, porque el Señor enviará palabra de sanidad. Y si no nos sanara, entonces pasaremos a una vida mejor con Él. No tengan miedo, porque, escúchenme bien, el COVID puede matar su cuerpo aquí en la tierra, pero no puede matar la esperanza de vivir una eternidad con Él. Viene un milenio para la gloria de Dios. Si llegáramos a morir, dice la palabra que no sé cómo, pero escucharemos una trompeta y entonces los muertos en Cristo se levantarán. La muerte no puede con usted ni conmigo. Yo no sé si eso le causa gozo, no sé si se llena de esperanza, pero Pablo dice, no puede usted perder el gozo de la salvación. Recuerda a David orando, después de haber pecado, él compone ese salmo maravilloso, el Salmo 51, y parte de esa oración que cantó decía, vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado había menguado en su corazón ese deseo de cantar, ese deseo de alabar, ese deseo de estar cerca del Señor. Pero escúchame, tiene que llenarse de alegría, tiene que llenarse de gozo. El libro de Romanos en el capítulo 5, verso 1, dice justificados. Escúchemelo bien, usted está justificado, usted ya fue declarado justo. Justo por la fe tenemos, ¿qué es lo que dice allí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cuando uno piensa en los pecados que comete, lo coge a uno la angustia. Lo desespera a uno pensar que el Señor me pueda juzgar. Pero dice la palabra, no, espera bien. Usted ha sido declarado justo por la fe, porque creyó. Usted puso su esperanza en que Dios le perdona y le salva. Entonces, cuando usted entiende eso, siente un sentimiento, perdóneme la redundancia, siente paz. Tenemos paz para con Dios. Y si usted tiene paz, pues entonces tiene gozo. Usted está tranquilo. Y vuelvo y le insisto, usted puede estar en una cama o puede ser que su nevera esté desocupada. Puede ser que no tenga trabajo en este momento y no sepa cómo sostendrá su familia mañana. Pero el saber que viene un tiempo maravilloso, a mí me pasa, no sé si a usted, me trae paz, me trae tranquilidad y me trae gozo. Por favor, no se deje amilanar por las cosas que son temporales. El tiempo de escasez pasó para muchos,
para otros pasará. El tiempo de aflicción pasará. El presidente, perdónenme, y los gobernantes de actuales pasarán. El COVID pasará, porque no es eterno, pero su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Lea conmigo Efesios 1, verso 18. Dice así: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Escúcheme bien, tiene que entender esto para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que usted espera? ¿Cuál es la herencia que usted tiene? Por favor, usted no depende de si le da una gripa o si de pronto le dicen que tiene COVID positivo. Usted no depende tampoco de si su corazón falla o no falla. Usted no depende de si tiene para pagar ahora una obligación. Usted depende de esa bendita esperanza, porque la herencia de los santos es mucho más grande que cualquier dificultad que podamos tener. Una condición, eso sí, en el verso 11 de Romanos 12, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Hay cosas que requieren diligencia y esta es una de ellas: estar lleno de gozo. ¿Sabe? Me gusta pensar que Ezequías duró 14 años, escúchelo bien, 14 años con la amenaza de Asiria. Vio caer a su hermana, a Israel, pero dice la palabra que mientras tanto Ezequías se dedicó a levantar los muros, a reconstruir a la ciudad de los reyes, hizo que se cerraran los lugares que podían ser amenaza, preparó los cantores, los instrumentos para celebrar la Pascua. Escúchelo bien, se gozó ese tiempo, se lo disfrutó. 14 años vio la gloria de Dios y los 3 libros a los que me refiero, Segunda de Reyes, Segunda de Crónicas e Isaías, dicen que el Señor le prosperó en todo, porque se gozaba, porque puso su esperanza en el Dios vivo. Pero no le puedo negar, sería un tonto si usted me cree que no vendrán tiempos de tribulación, vienen tiempos de angustia. Por eso la segunda parte de este mensaje es esa: sufridos en la tribulación. Wow. Después de 14 años, Ezequías vio muy cerca a su enemigo. Sennacherib ha mandado sus ejércitos a la puerta. Dice que a un acueducto cerca. La amenaza es clara: le voy a cerrar el agua. Voy a impedir que el agua llegue a la ciudad, a ver si no van a ceder. Entonces dice que el rey Ezequías decidió mandar emisarios y le mandó a decir: está bien, dígame qué tengo que hacer. Entonces es cuando viene y lo hace tributario. Tenía que darle 300 ciclos de plata y 300 ciclos de oro cada mes. Estar dando ese dinero y se convirtió en una especie de esclavo. Hay cosas que son hasta soportables, ¿verdad? El hecho de que nos tengan encerrados muy a nuestro pesar, pues tenemos que hacerlo. Estamos cediendo ante el enemigo, puede ser, estamos siendo prudentes, también es una manera de verlo. Yo no uso el tapaboca porque el Señor Dios me guardará de toda peste destructora. Puede ser que usted tenga la fe para hacerlo, pero puede ser una necedad. Ezequías supo entender que así como vienen tiempos de gozo, tiempos de hacer fiesta, la Pascua, pues también vienen tiempos de angustia. Y usted tiene que aprender también a disfrutarlos. Amén. Sí, Señor. Lo dije bien. Disfrutar los tiempos de angustia. Vivirlos simplemente. Hemos hablado tantas veces de ello. La palabra tribulación habla de ese sufrimiento que puede venir. El Señor nos dijo de manera clara que vendrían tiempos de aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones.
14 años soportó a Sennacherib y luego tiene que resistir a sus emisarios. Llegan estos hombres, 3 hombres con 3 títulos redundantes allí, y los escucha cómo se suben al muro y cómo profanan el nombre de Dios, igualándolo a los demás dioses, y cómo les hacen intimidar al pueblo. El rey les ha dicho, no les contesten nada, y el pueblo fue obediente en ello. Simplemente los escucharon, pero sin duda su corazón está quebrantado. Dice el capítulo 19 de una manera simple, pero sumamente clara. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró a la casa de Jehová. Rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. No, no está contento. No está tranquilo. Es cierto, es que es un ser humano. Y yo he visto varones de Dios, mis supervisores, mis líderes, también quebrantados. Han visto a este servidor quebrantado. Ha visto a mi esposa también. A veces queremos tirar la toalla porque los tiempos de aflicción nos duelen. Pero escúcheme bien, Pablo dice de manera magistral, tiene que ser sufrido en el tiempo de la tribulación. ¿Qué quiere decir eso de ser sufrido? La palabra original es upomenontes. A ver si me la entendió bien. Upomenontes. Significa resistente. Significa paciente. ¿Cuántos han pedido paciencia al Señor? Significa resilientes. Alguna vez tuve la oportunidad de enseñar sobre esta palabra. Si hay alguien resiliente en la vida, es un cristiano. La palabra resiliencia no es muy del lenguaje común, sino que es una palabra técnica en la metalurgia. Hay ciertos metales que son resilientes. ¿Qué quiere decir eso? Si usted coge el hierro y lo dobla, y lo dobla, y lo dobla, él no resiste, se revienta. Se quiebra, el hierro se puede quebrar aun cuando es muy fuerte. Si usted lo somete a presión, el hierro se quiebra. Si usted coge el plomo y lo somete a presión, el plomo cede de manera fácil. Simplemente se doblega. Pero hay ciertos metales, si usted hace una cosa como el acero, una alianza de metales, logra que si usted somete a presión ese elemento, él vuelve y adquiere su lugar y su posición, como un resorte. Los resortes son hechos de ese material resiliente. Usted lo puede poner en presión, bajo fuerte presión, pero él vuelve a su posición y a su lugar. ¿Sabe a quién está describiendo eso? A esos hombres y mujeres que han pasado por tribulaciones, por desiertos fuertes, por quebrantamientos. La misma muerte les ha tocado, pero se mantienen firmes y vuelven una vez más al gozo de la esperanza que tenemos. Yo no sé si estoy diciendo algo que toca su corazón. A mí el Señor me toca con esto. Escúcheme bien, así como nos gozamos en los tiempos de bendición, cuando llega la tribulación, el Señor me hace más fuerte. Dice la palabra, Él me dará fuerzas como las de un búfalo. Él vuelve a darme ese aliento. Él me hace levantar aun cuando estoy caído. Y claro, usted y yo lo entendemos bien, no es por nuestra fuerza, no es porque somos mejores que los demás, es porque Él me da fuerzas, Él es el que me levanta. Me gusta pensar ese pasaje que acabamos de leer en el verso 19. Rasgó sus vestidos, se cubrió de cilicio, pero entró en la casa de Jehová. Es allá donde se vuelven a cobrar fuerzas. Es ahí en el secreto con Él, donde yo vuelvo a tomar mi condición de hijo y vuelvo a tomar mi posición, la misma que tuve
cuando estaba en el vientre de mi madre, con mis rodillas pegadas a mi vientre. Es ahí donde yo vuelvo a entender que tengo un cordón umbilical que me conecta con Él y que sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Aprendí a gatear, a caminar y a correr, pero cada vez que me postro de rodillas, recuerdo que tengo una total dependencia del Todopoderoso. Las pruebas, las tribulaciones, no me quebrantan, no me parten, no me doblegan, me hacen más fuerte y me ayudan a levantarme y a recordar quién soy. Soy un hijo del Todopoderoso. Quiero que vaya a Segunda de Crónicas en el capítulo 32. Mire lo que es un hombre resiliente. Verso 2 dice, viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, dígalo conmigo, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. El verso 8 dice, con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Y el pueblo qué pasó? Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. ¡Qué tremenda bendición! ¡Qué tremenda palabra! En tiempos de tribulación, en tiempos en los que el enemigo arrecia el ataque, lo que tenemos que hacer es ser fuertes, ser resilientes, resistir al enemigo y huirá de vosotros, dice la palabra. Levante los muros que se han caído en su hogar. Esté pendiente porque el acueducto entraba por un subterráneo y por allí, por esas fuentes de aguas, es que el enemigo tenía entrada, porque los muros se habían levantado, también las puertas estaban levantadas, pero las aguas corrían y era posible que el enemigo se metiera por allí. Tenga mucho cuidado de esas pequeñas cosas que permiten la entrada del enemigo. El pastor Tobías nos llamaba la atención hace unos días diciendo, manténgase en oración, acuéstese en temprano, no den ocasión a mirar programas de televisión que no los van a edificar. Tenga cuidado con esas pequeñas zorritas que acaban con todo un viñedo. Varones, varonas, mire por dónde el enemigo puede atacarle. Me voy a ir sin tapabocas. No sea tonto, no dé ocasión. Cumpla esas benditas normas básicas. Apártese, cuídese, guarde la distancia física, aunque es tiempo de estar más juntos que nunca. Mire, varones, no hagan negocios tontos. Cierren todo lugar por donde el enemigo se les pueda entrar. Me gusta cómo dice que llamó a los principales, a los príncipes, y les pidió consejo. ¿Qué hacemos? Hombre, por Dios, llame a sus hijos, llame a su esposa. Hay decisiones que tomar. Tomen decisiones juntos. No permita, no tome decisiones sin consultar a su esposa, porque luego cuando sale mal ella tendrá la oportunidad de decirle, usted no me comentó, usted no me consultó. Hable con sus hijos. Convóquelos, hágales entender que el tiempo que vivimos es sumamente peligroso, que no podemos dar ocasión a nada. Su hijo tendrá una novia, tendrá
un amigo, tenga mucho cuidado con quien anda, hágale entender, vivimos los últimos tiempos. No puede perderse un hijo suyo por una tontería. Me gusta pensar en eso, que reconstruyó y fortificó a Milo. Milo era la casa donde vivían los reyes. Está bien, veo a los líderes motivados, caminando, haciendo visitas, llevando la palabra, pero escúcheme, fortalezca su casa primero, varón. Varona, esté muy pendiente de su casa primero. Voy a levantar los muros para la ciudad, pero mi casa la tengo que fortificar, porque de nada me servirá si yo soy un excelente líder si mi casa se pierde. De nada me sirve hacer cosas diligentemente si en mi casa están ocurriendo cosas que no funcionan bien. Es tiempo de ser resilientes, es tiempo de tomar fuerza. Efesios capítulo 6, verso 10, dice, mediante el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gánese, por favor, su salvación. Perdóneme, lo dije mal. La salvación es gratuita. Pero cobre fuerzas en el Señor a través de la oración. Y aquí llegué al tercer punto. Constantes en la oración. ¿Cómo puedo hacerme resiliente? ¿Cómo puedo mantener gozoso en esa esperanza que tengo? El único camino es entrando a la casa de Jehová. Es entrando en su intimidad. ¿Recuerda la promesa del Señor? Mateo capítulo 21, verso 22. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. ¿Puede repetirlo una vez más? Todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. Dice la palabra, ya lo leímos, el rey guardó sus mandamientos. El rey creyó a sus promesas. Hombre, si Dios le ha prometido que usted puede presentarse delante de Él y pedirle algo, créalo. Todo lo que usted pida creyendo, lo va a recibir. Ezequías guardó la palabra, guardó los mandamientos. Cuando él manda a consultar a Isaías, al profeta, diciéndole, mira lo que están diciendo, consulta a Jehová por nosotros. Ezequías le responde, tranquilo, Dios me ha dicho que no tengas miedo del rey de Asiria. ¿Sabe qué hizo Ezequías? Guardó la palabra en su corazón y la creyó. Por eso ya no consulta a Isaías, entra él mismo en el templo y presenta las cartas delante de Dios. Esas cartas blasfemas, atrevidas, descaradas del rey de Asiria. ¿Cómo se le ocurrió al rey de Asiria comparar a Jehová con los otros dioses? Sí, yo sé, muchos hacen eso. Muchos dicen, sí, yo sé de eso que usted me habla. Como si estuvieran hablando de lo mismo. Perdóneme si alguien hiero, pero ha notado que dicen, si Dios y la Virgen Santísima, y los ponen a la par, como si aquella imagen fuera Dios, como si fuera nuestro Dios. Usted no puede caer en esos errores. Orar, ser constantes en la oración, implica un acto de fe. Usted tiene que recordar que esa esperanza que tiene no es una ilusión, no es un deseo. Es algo cierto, es algo real que va a pasar. Por eso, si usted quiere orar y quiere entrar al templo, quiere entrar al lugar santo, quiere entrar a la intimidad con Dios, tiene que creer que Dios en efecto cumplirá su promesa. Segunda de Crónicas 32:20 dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y le voy a dar un consejo anticipado. Busque gente que crea y únase con ellos. Deje de andar con gente incrédula. Por favor, no se asocie con gente que no tenga fe, porque no va a ganar nada con ello. Orar implica
sin duda un acto de fe y usted no se puede mover si no lo cree. Hechos capítulo 4, verso 23 narra un episodio muy bonito después de que Pablo, Pedro y Juan fueron encarcelados. Aquella noche fueron liberados, no sé si lo recuerda. Y dice que puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Quiero que leamos de una vez el verso 24. El verso 24 dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué fue lo primero que hizo Pablo, Pedro y Juan cuando quedaron libres? Dice que fueron a buscar a sus hermanos, vinieron a los suyos. Por favor, busque gente de fe. Únase con otros para orar por esa circunstancia, por ese motivo, por eso que estamos pasando. ¿Recuerda a Esther? Cuando se ha decretado la muerte para los judíos, dice Esther que le mandó a decir a Mardoqueo, por favor, ayunen y oren porque yo voy a hacer lo mismo con mis siervas. Y entró en un tiempo de oración y de ayuno, pero es que había demandado de su tío, de Mardoqueo, que se uniera en oración con él. Me gusta, Ezequías dice, buscó a los príncipes para tomar consejo de ellos. Ese verso que acabamos de leer se une con el profeta Isaías para orar. Busque gente de fe. Esto es un acto de fe. ¿Quiere orar? Comparta lo que vive. Ese mismo texto en capítulo 4, 23 de Hechos dice que les contaron todo lo que había pasado con ellos. Me gusta que Ezequías le manda a decir a primero Isaías, mira todo lo que están diciendo. Consulta a Jehová por nosotros a ver qué es lo que pasa. Pero luego me gusta más esto, cuando entra en el templo, él personalmente comienza y le narra a Dios todo con detalles como si el Señor no lo supiera. Cuente todo lo que está en su corazón, abra su corazón y no tenga miedo. Abra su alma, dígaselo al Señor. Tiene una persona de confianza con la cual orar, cuéntele. Le dije bien, de confianza. Usted no se puede unir con un incrédulo, no se puede unir con cualquiera, abrir su corazón. Por favor, cuente lo que está pasando, no tenga reservas. ¿Qué van a decir si saben que este pastor pasa también por tentaciones? ¿Y qué pasa si esta pastora pasa también por problemas? Hombre, revele su corazón, abra su corazón, porque la declaración suya implica que se está humillando delante de Dios y que está reconociendo que Él tiene el poder y el control. Me gusta eso. Ezequías abre las cartas, le narra cada detalle. Usted tómese la tarea de leerlo, Segunda de Reyes capítulo 19. Tómese la tarea y mira cómo él abre las cartas y le dice, y además de eso mire lo que escribieron de usted. Ese es mi tercer punto aquí. Alce la voz al cielo, clame al Señor, muéstrese totalmente dependiente. La iglesia primitiva, y en el capítulo 4 dice que unánimes comenzaron a levantar la voz y cantaron. Mateo 18, verso 20 dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Yo le pido que se una al grupo de intercesión. 5 de la mañana, estamos orando. Alguno de ellos está liderando ese tiempo de oración. Si lo puede hacer a mediodía, deténgase, ore. Si puede hacerlo en la noche, hágalo. Lo invito a la vigilia el viernes. Una vigilia virtual, pero ha sido poderoso, maravilloso lo que está pasando. ¿Cómo orar? Quiero terminar ya. ¿Cómo orar? El Señor en varios pasajes nos muestra cómo hacer. El capítulo 6 del libro de Mateo, verso 9 en adelante, no lo quiero transcribir porque el tiempo no nos da. Nos dice que no haga vanas repeticiones como los gentiles, que cuando usted ore entre en su aposento, ahí en la intimidad. Pero yo le quiero decir algunas cositas recordándole de todo eso que el Señor nos recordó. Primero,
empiece con alabanzas. Estoy diciendo algo que hemos enseñado muchas veces este servidor. En tantas maneras Dios me ha permitido transmitir esto. Empiece alabando al Señor. Alabar a Dios más que la adoración. Hay una diferencia en ello. Algunas personas dicen, el que alaba dice las grandezas de Dios. El que adora está ahí en su intimidad. ¿Sí? Se le adora por lo que lee, se le alaba por lo que él hace. Amén. Me gusta que Ezequías entra ahí en la presencia de Dios. Este texto me gustaría leerlo. Capítulo 19, el verso 14 dice, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después de que hubo leído, subió a la casa de Jehová, las extendió Ezequías delante de Jehová. El verso 15 dice, y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Si usted tiene tiempo para comparar ese texto con el libro de los Hechos, en el capítulo 4, 24, va a encontrar que la iglesia dijo casi las mismas palabras. Adore al Señor, recuerde quién es, recuerde cuán grande es, recuerde que hizo todo con su palabra. Eso sabe qué implica. Es que cuando yo recuerdo y tengo claro cuál es mi Dios, veo a mi problema como lo que es, como una cosa pasajera. ¿Me expliqué bien? Si usted engrandece al Señor, si usted habla de su maravilla, va a percibir que su problema es algo realmente que tiene solución. No le quiero decir que es pequeño, porque su problema puede ser muy complicado para usted, pero para Dios, el Dios que hizo la vida, que le dio, que sopló aliento en usted cuando era barro, el Dios que llamó a Lázaro cuando llevaba 4 días muerto, el Dios que multiplicó los panes y los peces, el que caminó sobre las aguas, el que le dijo a la tempestad, cállate. ¿Por qué no va a poder hacer esto ahora? ¿Por qué no podrá el Señor? Alábelo, recuerde quién es Dios. La alabanza le permite a usted reconocer que Él es el Todopoderoso. Es precioso. Segundo, intente orar la palabra de Dios. Sabe que nuestras palabras a veces son torpes. Yo doy gracias a Dios porque la misma palabra dice que el Espíritu Santo traduce nuestras oraciones con gemidos indecibles. Todas esas tonterías que decimos, a veces cuando estamos arrodillados terminamos pensando en el mercado o en lo que vamos a hacer. Nos distraemos tan fácil. Gloria a Dios porque Dios traduce mis oraciones. Toma lo que hay en mi corazón y lo presenta delante de Dios. Entonces por eso le aconsejo que aprenda palabra, que tenga la Biblia abierta. Mi esposa nos enseñó una vez ello. Cuando comience a orar, abra la Biblia primero y lea lo que Dios le está diciendo a usted. Así podrá responder. Amén. Lea la palabra, coméntela, aprópiese de ella, personalícela. ¿Sabe? Ezequías no se movió como lo hizo. No logró su victoria porque dijo cosas bonitas. Es que recordó lo que el Señor, le había prometido. No tengas miedo del rey de Asiria. Por eso entró en el templo. Cuando entra le dice, mira todo lo que están diciendo de ti. Escúcheme bien. La lámpara, la palabra es lámpara a mis pies. Quiero preguntarle si la palabra realmente alumbra su camino. Ore por favor en el nombre de Jesús, del ungido. Recuerde que el Señor es Él es el Señor. No es cómo se arrodilla usted y cómo se golpea, cómo llora. La oración no tiene poder por lo que realmente decimos, sino por lo que reconocemos. Cuando usted ora, entiende que no depende de lo que vaya a hacer mañana, sino de que lo que el Señor quiera hacer.
Ore en el nombre de Jesús, el ungido, el que abrió la puerta para que usted pudiera entrar al Padre. Ezequías dice, ten en cuenta sus amenazas. Escucha lo que dicen de ti. Piense por favor en esto. Moisés le dijo a Dios, cuando el Señor le dijo, apártate que voy a acabar ese pueblo. Moisés le dice, ¿y qué van a decir de ti las naciones vecinas? ¿Sabe? Cuando Sennacherib se levantó contra Jerusalén, dijo unas 2 o 3 cosas de Ezequías, pero la mayoría de las cosas que dijo, las dijo contra Dios. Ezequías lo entiende de manera clara y va y le dice al Señor, mira lo que este atrevido está diciendo. Escúcheme bien, cuando el enemigo se levanta contra ti, contra tu familia, no lo está haciendo contra ti. Está levantándose contra el Dios que hay en ti, el que prometió que te guardaría. Está desafiando su protección. Recuérdale al Señor esto. En tus oraciones muéstrale, como David. ¿Recuerda usted cuando peleó contra el gigante? David no le dice, ¿cómo se atreve usted a pelear conmigo que soy más fuerte? David le dice, ¿y quién es este incircunciso de que venga a pelear contra los ejércitos de Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel? Es tener la convicción clara. Si el enemigo toca tu cuerpo, si el enemigo toca tus finanzas, si el enemigo toca tu familia, se está metiendo con Dios. Porque el Señor prometió guardarte, porque el Señor te tomó como su hijo, porque el Señor sabe lo que quiere para ti. Ezequías entra en la casa de Dios y le dice al Señor, sálvanos, para que todos sepan que solo tú, Jehová, eres Dios. Segunda de Reyes 19:19. Sálvanos, no por nosotros, sino para que todos sepan que todos los reinos de la tierra te pertenecen, solo a ti. Gracias, Señor.